Oli, he vuelto con un nuevo video y esta vez me emociona bastante porque es una collab junto con Ara Draws. Ara, por si no la conocen, es una artista súper talentosa que gracias al destino pudimos conocernos en Instagram y hacer esta colaboración súper épica. Y para que tengan un poco de contexto, decidimos hacer este trend de One Palette Color, Two Artists, ya que ambas tenemos diferentes estilos y sería interesante ver cuál será el resultado de cada una. Así que no se olviden pasar también al canal de Ara para que puedan ver su versión del trend. Como se habrán dado cuenta, ambas elegimos cada una paleta al azar en Pinterest y curiosamente nos salieron los mismos colores, así que decidimos combinarlas. Además, lo que me encantó de esta paleta es que predominaba más el rosa, que es uno de mis colores favoritos, y también el verde, que siendo sincera casi no lo uso, pero fue divertido ver en qué partes del dibujo podía usarlo. En este caso usé el verde para las sombras y las partes más oscuras para que hicieran contraste con el rosa, que lo usé más que todo más para la piel y detalles con más luz, así como el color de los ojos y el delineado. Para el cabello decidí usar un tono de verde igual al de la paleta de color, ya que contrastaba genial con el rostro. También un verde más oscuro lo coloqué en las puntas y en el resto del cabello usé un rojo tinto igual al que está en la paleta de color, y para las luces usé el rosa pastel, el mismo tono que usé para la piel. Y bueno, ahora contándoles un poco de la estética del dibujo, quise que el personaje tuviera vibes vampirescas. Creo que en el boceto le había incluido colmillos, pero me di cuenta que nunca se los agregué hasta el momento en que edité el video. Así que de igual forma creo que sí se notan las vibes, pero no sé, ustedes díganmelo. Y chismeando un poquito con ustedes, les quería contar que fue muy bonito poder conocer a Ara. La verdad, yo ya era fan de ella en Instagram desde hace un buen, porque me encantaba cómo tiene de lindo todas las páginas de su sketch y los colores que usa, además de que ambas literal tenemos los mismos gustos, así que vayan a seguir a mi Amix en todas sus redes sociales y díganle que van de parte mía. Ahora para la blusa usé el mismo tono de verde que usé para el cabello. Además, algo que cambié durante el proceso fueron las letras que había puesto en el boceto y luego las terminé tapando por completo, y mejor decidí pintarle unas líneas rojas para que tuviera algo de textura a la prenda. Y la verdad, este tren está divertido para que también ustedes la practiquen en sus sketchbooks y seguramente les va a quedar una página muy linda. Lo siguiente que hice fue pintar esta especie de arma que al principio no tenía idea de cómo pintar metal usando pocos colores, pero me ayudó bastante la técnica de claroscuro usando la gama de rojos y rosas. Y por último, ya tenía planeado que se vería genial agregar esta página con una pose de cuerpo completo, que siento que el estilo de ropa que elegí fue perfecto
para la temática porque se veía súper bien ya terminado todo. Pinté esta vez la parte de arriba con rojo tinto y para los pantalones usé un verde azulado para que hiciera contraste. Y por cierto, como dato curioso, Ara y yo no tenemos ni idea de qué dibujó cada una, así que como ustedes, nosotras también vamos a ver y será una sorpresa cuando veamos el video de cada una y qué dibujó cada una. Y casi terminando, algo que también me ha gustado mucho agregar en mi sketchbook son estas tarjetitas de Pantone que le da un toque cool al sketchbook. También agregué los colores de wash que usé y combiné durante todo el video. Y por último, algunos detalles con un lapicero de gel. Por aquí les dejo unas tomas cool y espero que les haya gustado mucho el video. Comenten tanto aquí como en el canal de Ara qué tal les pareció esta collab. Y nos vemos muy pronto. Los quiero mucho. Adiós.